el... This meeting is being recorded. Buenas tardes a todos. El Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco del Encuentro Nacional de Comprensión de Lectura que ha tenido o que empezó el día martes de esta semana y que concluirá mañana, presenta esta tarde al doctor Diego Valverde Villena, quien es poeta, ensayista y traductor. Tiene un magíster en literatura inglesa y es licenciado en filología hispánica, filología inglesa, filología alemana. Tiene allí unos libros, unas antologías muy interesantes que vale la pena acercarse a leer, publicadas en Bolivia. Es profesor de poesía, lírica medieval y lírica barroca en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha impartido también cursos y seminarios sobre literatura hispanoamericana en universidades americanas y europeas, en especial sobre Jorge Luis Borges y Álvaro Mutis. Y aquí apunto que también es una de las personas que conozco, que es un lector y conocedor de la literatura alemana en distintas épocas. Sus ensayos y traducciones comprenden un territorio de varias lenguas, lo que les decía, tradiciones que van de Valéry Larbaud a E.T.A. Hoffmann, de Álvaro Cunqueiro a Cristina Campo. Ha publicado algunos poemarios: El déficit ejercicio del olvido, Chicago Westbury, No olvides mi rostro, El infierno del enamorado, entre otros, ¿no? Sus poemas han aparecido en antologías de diversos países y han sido traducidos a varios idiomas. En su vertiente de ensayista ha publicado Varado entre murallas y gaviotas, 6 entradas en la bitácora de Magrol el Gaviero de 2011. Algunos datos más de su rica nota biográfica la podrán encontrar en la página del Encuentro Nacional, y cedo la palabra al doctor Diego Valverde Villena para que nos platique sobre esta publicación que pues está salida de la imprenta, todavía está fresca la tinta. Por favor, doctor Valverde Villena, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Aluviano. Un gran placer estar con ustedes. Quiero agradecer primeramente, por supuesto, a la UNAM por la invitación. Es un placer compartir con ustedes estas sesiones, desde luego y especialmente al Encuentro Nacional, y me encanta estar admitido también en este Encuentro Nacional sobre Comprensión Lectora y compartir a mí con todos ustedes, y desde luego al público que nos esté escuchando y que luego nos escucha cuando esté grabado, porque es el que realmente hace que todo esto sea posible y salga adelante. Para este público hacemos todas las cosas y para que sea una conversación sin final. Lo primero les cuento una primicia. Bueno, de hecho la primicia va a ser esto, porque por algunas cosas se ha retrasado un poquitín la publicación del libro, con lo cual, de hecho, ustedes van a ser realmente el primer público. Va a ser una primicia lo que voy a presentar aquí, porque aún no lo hemos presentado aquí oficialmente en Bolivia. Entonces, va a ser primicia total lo que cuente aquí. Habida cuenta que estamos en un encuentro sobre comprensión lectora, el libro, que se llama de la lectura como rama de la gastronomía, he adaptado varias cosas del libro a, más en concreto, un poquito más a alguna vertiente más a la comprensión lectora, al tema del encuentro. O sea, algunas cosas quizás la he dejado ahí, no las voy a comentar, pero he hecho más hincapié en cosas que vienen exactamente de acuerdo con el contenido y con el propósito de este encuentro. Es muy interesante que ustedes que le hayan puesto además
con toda intención, comprensión lectora. Es algo crucial. Hay una, y cada vez más hay una idea errónea de que leer es casi el mero deletreo, ¿no? Entender lo que está ahí. Y leer es otra cosa. Es mucho más que ese mero descifrar las letras que valen por sonidos. Flannery O'Connor decía ya en los 50 del siglo pasado que hay gente que cree que alguien que puede leer la guía telefónica ya sabe leer. Y todo pone fulanito y el número y eso es leer. Y evidentemente no, es algo mucho más poderoso y muy complejo. No es natural que leamos. Sí es natural que aprendamos solos a caminar o a hablar, pero leer es otra cosa, que necesita un trabajo y digamos que una especialización. Lo dice maravillosamente nuestro, y permíteme que me incluya porque no solo es mexicano, sino que es de todo el mundo hispánico y es mundial, nuestro gran Said, Gabriel Said, al que citaré o que está muy presente tanto en mi libro como en la charla. En México tienen la suerte de tenerlo cerca. Fuera no es tan conocido como debería ser, porque es un autor magnífico y un lector fabuloso. Ya que es los demasiados libros, que hay varios niveles de lecturas, hay varios grados, y pasa desde la gente que captar, entender y comprender una frase, al que puede entender un párrafo, una página, un capítulo y un libro. Y no es todo igual, hay una serie de grados de conocimiento y de avance. Y a partir, además de ese, más allá de ese lector, que digamos se maneja con un libro entero y puede comprender la complejidad y disfrutar la complejidad del libro entero, está el lector literario, el lector profundo y verdadero, que no solo lee lo que está, sino que lee lo que no está, lo que está escondido, lo que está sugerido, lo casi dicho, entre las páginas del libro. Lo que espera que un lector activamente busque, no solo que te lo presente tal cual, todo preparado, sino que en la literatura de verdad se espera que el lector sea un protagonista, casi al mismo nivel que el escritor. Volviendo a esa comprensión lectora y para cerrar esta introducción, hay un segundo gran aprendizaje en la lectura, que es el de convertirse en relector. Y esos no hay tantos, porque el verdadero lector, el lector absoluto y profundo, es un relector. Y Said lo comentaba también muy bien. Él habla con su experiencia, de cómo él había leído el Quijote, como lo tenía como lectura escolar. Esa es la primera experiencia, lo normal, leemos el Quijote, lo estudiamos en el colegio. Pero luego habla de ese drástico y crucial cambio en su vida, que es releer el Quijote. Cuando él está en París, como dice, en meses desolados, sumergido en una lengua extranjera. Y ahí, en esas circunstancias, dice, igual que los mexicanos a veces tomamos un tequila y volvemos a estar en casa, yo he releído el Quijote y ahí me he convertido en un lector de verdad. Dice, porque no solo me detenía en las peripecias de los personajes, no me ponía solo en el papel de protagonista, sino que pasaba a ponerme en el papel del narrador. Y al final, él puede decir una de las frases más hermosas y más exactas de lo que es el máximo de la comprensión lectora y el máximo de ser un lector con todas las mayúsculas que quieran. Él dice, al final, la novela era yo. El libro que estoy abriendo hoy, que es la primicia con ustedes hoy, se titula De la lectura como rama de la gastronomía. Cunqueiro y otros gourmets me hicieron darme cuenta de que la lectura se podría entender muy bien desde la perspectiva de la gastronomía. Más aún, hay muchas cosas que se entienden perfectamente y con más matices y más sugerencias cuando
consideramos a la lectura como una rama de la gastronomía. Los dos áreas, gastronomía y literatura, lecturas del otro lado, pueden verse paralelamente también, pero han recorrido en los últimos tiempos caminos opuestos. La gastronomía, como estamos viviendo en periódicos, en programas de televisión, hasta en películas, tiene un gran auge ahora mismo. Se plantea todo el tiempo una investigación en la gastronomía, preservación de la gran tradición gastronómica, sobre todo en países como el Gran México, por supuesto, una exigencia, una superación. Hay en todo el mundo una preocupación por comer más sano y más rico, para que nuestra vida mejore a través de una nutrición y un mayor disfrute. Sin embargo, en literatura ha pasado lo contrario, está pasando lo contrario. Se están bajando los niveles. Mientras que en gastronomía se intenta hacer las cosas cada vez mejor, con más investigación, con más interés, nivel más alto en todo. En la literatura es todo lo contrario. Vuelvo a Said, ya en los 70 del siglo pasado decía, en la cultura se ha extendido una tolerancia inesperada hacia mala calidad. Pues de los 70 hasta ahora hay una decadencia absoluta. Y tenemos una enorme inflación. Todo el mundo puede escribir como si cualquiera pudiera montar yo tengo una librería en mi casa y vendo un gran tequila, porque todos pueden hacer tequila. Pues sería lo mismo. Todos son escritores, todos tienen su libro y ya está. Entonces, ese doble choque o esa doble perspectiva hace que se pueda, me ha inspirado a ver este enfoque de la literatura tratada con el respeto y el interés con el que ahora tratamos a la gastronomía. Imaginen una mesa. Tenemos un plato, una botella, un libro. Tres objetos que nos parecen distintos a primera vista. Al menos el libro, frente a botella y plato. Pero que tienen mucho en común. Si pensamos claramente, científicamente, como un experimento, veremos que los tres, plato, botella y libro, son recipientes. Son recipientes. Dependen de lo que pongamos dentro. Aparte de la belleza en su forma externa, puede ser más bonito, más feo, la botella más estilizada, el libro mejor hecho, lo que les da valor es lo que tienen dentro. Pensemos entonces en una botella vacía, plato, un libro con hojas en blanco. Son lo mismo. Está esperando a que lo llenemos con algo que merezca la pena. Pero imagino que muchos de los oyentes ya les habrá chocado esto. Pero ¿cómo podemos poner al mismo nivel un plato, una botella y un libro? Y eso es por el prestigio antiguo y casi arcaico o arcano de los libros. Los libros que han sido durante una enorme, la mayor parte de la historia de la humanidad, un bien escaso, pero ahora las cosas han cambiado y cuando recordamos aquellos antiguos adagios, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, eso viene de las épocas en las que era muy complicado hacer un libro y que realmente había mucho esfuerzo para hacer un libro. Ahora sí realmente podemos decir que hay muchos libros que no tienen nada bueno y más bien están estorbando. Creo que un buen ejemplo gastronómico podría ser el de los helados. Hoy en día puedes comer y dice que este helado es mejor, este peor, es más rico, tiene más fruta o está mejor hecho, pero en el siglo XVI, primera gran época ya de la auge de la imprenta, los helados eran muy caros. Eran algo muy especial
que solo podían tener en general o los reyes y los nobles o gente muy rica. Y los tenían que traer la nieve, de donde hubiera nieve, de las montañas, y mantenerlo todo el camino sin que se derritiera, y ponerle ya los raspadillos o los jarabes que fueran para hacer los helados. Pero eran carísimos y se trataban como un objeto, un alimento del mayor lujo. Y además se decía que tenían propiedades estupendas para tu estómago y para todo. Hoy en día, en cambio, en cualquier esquina podemos comer helados. Eso no quiere decir que no haya helados estupendos, pero ya hemos perdido, digamos, en ese lado Pero con el libro lo sigue habiendo. Pensamos, un libro. Grandísimos lectores. Estoy pensando en Gabriel Said o Julian Gracq, el francés. Hablan de esa hinchazón y ese respeto excesivo por los libros, en el que, digamos, ya los autores entran en una especie de carrera funcionarial, el tipo ya es autor, ha escrito un libro, ya es autor, y entonces ya tiene críticas, tiene reseñas, eventos, presentaciones. Es un tema de marketing. Y Said nos dice lo mismo, es que estamos olvidando las cosas de verdad, y ambos van a lo mismo. En el fondo, no importa el cocinero, sino cada plato. Todos sabemos que en autores que nos gustan, hay obras más logradas que otras. Entonces, no solo es que lo hace tal cocinero, sino cada plato particular. Y hay que volver a ello, y no fiarlo todo a lo que diga la prensa o la crítica, sino a probar cada cosa. Las catas, igual que se hace con un plato, con un vino, con un libro. De hecho, algunos de nuestros más preclarados autores, que estoy recordando a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que quería hacer una revista que estuviera todo publicado anónimamente, para que la gente sin ningún juicio valorase la obra, en concreto cada obra en particular, y también un poema, recuerdo, de José Emilio respecto de eso, jugado con el tema de que las obras en el fondo podían ser anónimas y ver cada una en particular si es buena o no es buena, no por la fama o lo previsto, sino prueben cada plato en particular, cada obra. ¿Quién me da la idea, la primera sugerencia para esta literatura como gastronomía? Pues Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, al que podríamos llamar un nutricionista precursor, nutricionista literario. En 1884, un amigo le llama a dar una charla, que luego se convertiría en libro más adelante. El amigo, una charla para un público así, en una parroquia perdida en Inglaterra, para un público pequeño, que ni siquiera sabe que el reverendo Dodgson, que va a dar la charla, es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y da una charla que se llama Feeding the Mind, alimentar la mente. El amigo que lo invita conserva el texto, lo suelen leer unos amigos, es un texto muy breve, un panfletito, y lo publicará más tarde, en 1907. Es una de las obras, no diré menores, chiquitas, laterales, podemos decir, de Carroll, pero es una auténtica maravilla. Cuidar la mente tal como se cuida el cuerpo. Ya en esas fechas, pues, imagínense las glotonerías y todas esas cosas en Inglaterra del final del 19, y dice que hay que fijarse más en las cosas. El cuerpo, digamos que se defiende porque automáticamente tiene que respirar y tiene que digerir. Y cuando uno tenía una indigestión, eso hace que se lo piense antes de volver a comer algo que le hace daño. Pero marca, hacen falta muchas lecciones para darnos cuenta de cuán indigeribles son muchas de nuestras obras favoritas. Y es el primero en hablar de glotonería mental. Muy sutilmente habla, y frente a los lectores tremendos y que tienen que estar leyendo siempre algo, habla Carroll de la necesidad de intervalos adecuados entre las lecturas, igual que pasa con las comidas. Y que igual que las comidas,
no hay que tragar los alimentos rápidamente y sin masticar. Para que digieran bien, hay que tomarlo con calma, y lo que vale para el cuerpo, vale también para la mente. Tal como masticar para el cuerpo, el proceso mental equivalente es sencillamente pensar sobre lo que hemos leído. Dice, 1 hora de pensamiento sobre lo leído vale tanto como 2 o 3 de solamente leer. Sugiere incluso un paseo en solitario, lo mismo que para una digestión del cuerpo. Para la mente y el cuerpo lo mismo. Y dice algo muy fino. Habla de que cuando leemos, lo que tenemos que hacer es ordenar y clasificar toda la información que nos viene en los libros. Y lo que usa exactamente para denominar esto es digestión mental. Hacer una digestión mental. Los libros son nutrición y alimento. Para un escritor, los escritores son todos forzosamente lectores, si no, no son escritores. Esto es evidente. Yorgos Seferis, el gran poeta griego, comentaba, decía, ¿y usted qué le gusta? Dice, yo soy un león, como de todo, estoy interesado por un montón de cosas y me fascina todo. Y de eso yo me convierto en eso. Y Heinrich Böll decía algo parecido, ampliándolo todo el arte. Dice, en mi obra entra todo lo que digiero. Y no solo lo que leo, sino también la música que oigo o arte que veo. Pero evidentemente para un autor, lo que lees se vuelve parte de ti. Es como en las antiguas tradiciones, cuando en las magias simpáticas antiguas, al comerte el corazón o el cerebro de un sabio, de un rey, adquiría su fuerza. Pues aquí igual, cuando digerimos, cuando comemos los libros de otros autores, eso pasa a ser nuestra fuerza, pasa a ser parte de nosotros. Un lector se alimenta de libros para crecer como lector, para mejorar, para llegar a ser su mejor yo, para ser un connoisseur también, por usar el término de la gastronomía, un conocedor, para apreciar más, porque cuanto más conozcas, más vas a disfrutar, más vas a apreciar cada detalle. El gran lector, cada vez que lee, eso le ayuda a buscar los libros donde encontrarse también, donde leerse. No es Lewis Carroll el único que habla de esa especie de cocina del cerebro que es la lectura. Hay otros varios que en esa misma línea hacen comparaciones y correlatos con la digestión en referencia a la lectura. Edmund Burke comentaba que leer sin reflexionar es igual que comer sin digerir. Vladimir Nabokov, lector proteico que leía en varias lenguas, dentro de sus lecciones de literatura rusa, dice literalmente, la literatura, la verdadera literatura, no debe tragarse como una medicina que sea buena para el corazón o buena para el cerebro. Y dice, el cerebro, ese estómago del alma. Hay que tomar la literatura y partirla en pedacitos, despedazarla, machucarla. Entonces, hacemos así y oleremos su delicioso aroma en el hueco de la palma. La masticaremos y la pasaremos por la boca, en la lengua, con deleite. Entonces, y solo entonces, dice Nabokov, su extraño sabor será apreciado en su verdadero valor. Y las partes despedazadas y machucadas se juntarán de nuevo en tu mente y revelarán la belleza de una unidad a la que habrás contribuido tú con algo de tu propia sangre. Otro gran, a la vez, lector y gourmet, Álvaro Cunqueiro, comenta entre sus diversos textos, dice, le escuché decir una vez a un gran gourmet que si todos los hombres se nutren, solamente unos pocos saben comer. Y añadía que es con la reflexión, con el pensamiento,
cómo debemos elegir nuestros platos y con la imaginación degustarlos. El guiño, la referencia soterrada, la hacía Cunqueiro a Brillat-Savarin, el autor de La fisiología del gusto, el primer gran tratado moderno sobre gastronomía. Pero si nos damos cuenta, esas palabras valen perfectamente para los lectores. Solo algunos saben comer y saben disfrutar y no indigestarse y saber qué comer y escoger lo que más les gusta. Aparte de estos 3 ejemplos, hay otros muchos más. Eso desarrollo también más en el libro. Podemos acordarnos de algunos concretos también de unión entre cocina y gastronomía, comida, literatura, en la vida de algunos autores. Quizás los casos más curiosos o más simpáticos, podemos decir, por un lado es el de Kafka con su amor con Dora Diamant. Y Dora Diamant, aparte de ser una costurera estupenda, también cocinaba. De hecho, llegan a pensar en un momento Kafka y ella hacer un pequeño local y un pequeño restaurante y que Dora cocine y Kafka sea el camarero. Imagínense haber estado en el boliche de Dora Diamant y Franz Kafka. Otro ejemplo muy interesante y extraño es el de Monterroso. Monterroso, porque en la línea de Ray Bradbury, comentaba, son gente que no ha estudiado carrera. Decían, en ambos casos, la carrera literaria de ambos, su carrera universitaria, digamos, son las bibliotecas públicas. Bradbury iba todos los días a la biblioteca pública y de hecho ahí escribe Fahrenheit 451, pagando 10 centavos cada vez para su máquina de escribir que te alquilan en la biblioteca, y Monterroso iba todas las tardes a leer, tardes, noches, a la biblioteca, porque por la mañana trabajaba. ¿Dónde trabajaba? En una carnicería. Monterroso era carnicero. Entonces, mismo hombre que por la mañana sabe de cortes de carne y de alimento y de cómo se prepara y qué es bueno para qué, es el que después, casi sin solución de continuidad, va a la biblioteca a pasarse todas las horas que le queden disponibles después de su trabajo. La misma palabra digestión nos lleva automáticamente a un libro, El Digesto, de Justiniano. Es un resumen y compendio de leyes importantísimo para toda la Romania, un libro de comienzos del siglo VI. La palabra, ya vale para nosotros como resumen y compendio de leyes, por este caso en particular, también la tenemos en español. Es una palabra un tanto arcaica, digesto, un participio pasivo irregular, antiguo de digerir, de latín digestus, digesta, digestum, que viene de digerere, que quiere decir, entre otras cosas, aparte del estómago, literalmente, distribuir, ordenar. Es exactamente lo mismo que nos decía Lewis Carroll. Ordenar aquello con lo que nos nutrimos, digerirlo. Supongo que lo de digesto les habrá recordado algo más, sobre todo si vamos a la versión en inglés, digest. Ahora quizás no es de tanta fama, pero yo recuerdo de niño, de más niño, y era muy famoso entonces, los 2 libritos y cuadernitos mensuales de selecciones del Reader's Digest, que era literalmente el digesto, o sea, el resumen del lector. Un grupo de lectores que leían los libros y te lo resumían. Entonces, esa cultura de Reader's Digest que también se crea entonces, es ese mundo de los resúmenes, de las adaptaciones, pastillas, sucedáneos, como un jugo hecho de un concentrado, lo concentras, luego lo vuelves a poner agua. Temas todos de una infantilización, como si solo fuera importante el mensaje. ¿De qué habla? Ah, habla de esto. Y como a veces preguntan, ¿y cuál es el mensaje de la obra? ¿Cuál es el contenido? Pues el mensaje de la obra es la obra entera. No es una cosa solo, no se puede resumir. El resumen es una cosa, pues, para maniobrar un poco de manera escolar, pero la obra, el mensaje de la obra es la obra completa. Ahí sí que el medio es el mensaje. Siempre. Dentro de todo el tema de la digestión o la gastronomía de
de la comida, tenemos un apartado particular, que es el de los vinos. Como podemos hablar de una enología literaria. Hay unos paralelismos especiales entre los libros y el vino. En francés, de hecho, probar un vino se dice literalmente essayer du vin, ensayar un vino, porque la palabra vale para las dos cosas. Ensayar es literalmente eso. Y es lo que hacemos también, igual que se puede hacer una cata con un vino, probar un poquito, ver si está bueno o no, y no hace falta leerte tomarte la botella entera si está malo. Lo mismo lo hacemos con las lecturas. Para ver si un libro nos gusta, es bueno o es bueno para nosotros, basta un poco. El comienzo, una página al azar. Pero tienes que probar tú, uno mismo, cada lector. No depender de lo que dicen los críticos o la gente, o menos aún las solapas o la publicidad de la bodega, o sea, la editorial. Tú tienes que probar las cosas. Y quizás algo también que une ambos temas es que hay una diferencia drástica entre un vino bueno y un vino malo. Igual que entre un libro bueno y un libro malo, pero drástica. Schopenhauer decía, no tenemos tiempo para libros malos, para leer libros malos. Y lo mismo lo dice Goethe de los vinos, aunque estoy seguro que los dos cruzarían los comentarios. Decía Goethe, la vida es muy corta como para beber vinos malos. Bueno, Goethe fue longevo, sobre todo para la época, pero la frase valdría igual para Matusalén. Aunque vayas a vivir la vida de Matusalén, no tienes tiempo para beber libros malos, ni para beber libros malos. Y avanzamos lo que va a venir a comentar un poco más adelante. No se trata de beber por beber, ni de leer por leer. Hay que saber y apreciar qué bebes y qué lees. Porque cosas que te gustan y que te lleven a un estado particular, no a cualquier precio, sino buscar algo que realmente merezca la pena. En el caso de los vinos, también hay unos ejemplos muy interesantes de maridajes. Ya saben que cuando se habla del maridaje, de que en gastronomía, de qué vino, qué trago te cuadra con cada comida. Podemos hacer una serie de maridajes musicales también. Tenemos ahí la Tafelmusik de Telemann, perfecta para unos banquetes barrocos, igual que las muchas músicas como algunas de Purcell y de Händel. Purcell valen para, digamos, francachazo, maridada con el vino apropiado. Muy interesante en este aspecto libro del filósofo Scotton, luego existe, en el que él hace literalmente una lista de vinos, otras cosas, ya que es una cerveza o un trago más fuerte, que cuadra con la lectura de cada filósofo. Y es una lista grande. Dice, según tal filósofo, sugiero leer este filósofo tomando este vino, tomando este alcohol más fuerte, tomando nada porque es insoportable, dicen algunos también, déjenlo lo antes que puedan, pero es muy interesante cómo está haciendo el esfuerzo de ver qué cuadra con cada cosa. Hace unos 100 años de ahora, George Sainsbury, el crítico inglés, escribió preciosa Notes on a Cellar Book, literalmente anotaciones sobre mi libro de bodega, sobre el sentido amplio de cuaderno de bodega, en el que él habla de sus vinos, de cómo ha ido creciendo, aprendiendo a beber una cosa y otra, pero lo más fino en esto es que Sainsbury, que es un importantísimo y gran lector y gran crítico literario inglés de final del 19, principios del 20, todo el tiempo hace paralelismos entre su bodega y su biblioteca. Dice, de verdad, literatura isabelina, por ejemplo. O dice, esto me llegó a la vez, estos vinos y estos libros. Y algo muy hermoso también, dice, hace referencias literarias, dice, este vino que le gusta a tal personaje en tal obra. Entonces él hace un trasvase, y nunca mejor dicho, el trasvase continuo entre la barrica de la literatura y la barrica del vino. Siguiendo el hilo de vinos libros,
está el término, como saben, de los vinos y demás cosas, no solo de vinos, también con otros tragos, incluso con algunos alimentos, lo que son las DOC, denominación de origen controlada. Son unas asociaciones que, digamos, en tal región, pues en La Rioja o lo que sea, o en Ribera de Duero, por ejemplo, decir en España, que es lo que tengo más a mano, digamos en Borgoña, en Burdeos, controlan, ellos dicen, esas controlan su calidad y dan el marcham de origen de esto es lo que nosotros ofrecemos. Así deberían ser las editoriales. Y algunas lo son. Hay editoriales, estoy pensando en entrar en la maravillosa Adelphi, del tristemente muerto hace poco Roberto Calasso, que realmente tienen una personalidad absoluta. Y dices, mira, los libros de esta editorial son como de una denominación de origen controlada. Tienen la marca de esa editorial. Si no, no te puedes enfermar. Pero otros platos simplemente le pones, lo cueces mucho y ya está, pasa por buena. Y así trabajan mucho lamentablemente muchas de las empresas editoriales, y le digo en ese sentido, o sea, ya cuando la editorial se convierte en empresa, rebajando el gusto de la gente y aprovechando el prestigio de la lectura, los libros. Es que es muy importante leer, es que yo leo libros. Y las editoriales a menudo venden sucedáneos, surimi, el sucedáneo de cangrejo, o como en vez de un jamón perfecto, unos restos empelmazados con salsa y saborizantes y colorantes y aditivos y sal y azúcar. Y lo venden y ya está. Entonces, claro, yo leo muchos libros malos, pero no es que no hay malos y buenos. Yo leo y entonces ya es importante. Lo que importa es leer per se, no discernir. Frente a esto, habla muy claramente y muy sutilmente, como casi siempre, otro ingeniero regiomontano y quijotesco como Gabriel Said, que es David Toscana. Y David Toscana comenta, dice, no amo leer lo que me gusta leer. Leer una cosa horrible sería para mí un suplicio. Amo leer lo que merece la pena, algo que realmente me hace disfrutar. Y habla muy, además tiene mucha gracia, ya voy captando el humor de los regiomontanos, bastante peculiar, habla de los escritores y lectores coca-coleros, es alguien que bebe lo que sea y no aprecia las cosas finas. Y él dice así, para un bebedor de Coca-Cola no hay diferencia entre un Padre Quino y un Gran Cru, y las conversaciones sobre las bondades de uno u otro vino le parecen petulantes. Así, a quien quiera que le parezcan superfluas las discusiones sobre menudencias de la prosa, o sea, estilo y libros de bueno, se le puede etiquetar como escritor o lector coca-colero. En otro momento, Toscana comenta que entra en una librería, que está viviendo, a veces le toca vivir en sitios en los que vivía lejos del centro o en un pueblo perdido y no podía ir siempre a la capital a ver las librerías. Entonces decía, iba a ver las novedades y veía y dice, veo montones de novedades, empiezo a mirar y todo parecen bloques como montones de fruta ya podrida. Es exactamente lo mismo que decía Cristina Campo en los 60, a la hora de cuando le llegaban a su pareja, Eli Mirezola, a su casa, paquetes y paquetes de libros, y decía literalmente Cristina, y es como si llegaran paquetes de comida podrida, pedazos de carroña. En todo esto entraría la lucha o el enfrentamiento entre, digamos, el fast food y, podríamos contraponer, slow reading, la lectura lenta.
Recordemos a Carroll lo que decía, coman despacio. Y Riyad Savarin, en la entradita, la introducción a su fisiología del gusto, conversa con un amigo y le dice, espero no tener que comentarle a nadie tu gran defecto, comes muy rápido. Lo mismo dice el poeta sueco Wilhelm Ekelund, leer rápido es tan malo como comer a toda velocidad. Sin embargo, tenemos cursos de lectura rápida y la gente que dice, leo tantos libros al año y leo tanto. Y Toscana también hablaba muy graciosamente de algunas propagandas de libros que dicen, se lee muy rápido, te atrapa y no lo dejas y ya lo has acabado. Y en el fondo son eso, comida basura como literatura basura, con sus adictivos, grasas y calorías. La cuestión es pasar el rato y tragar. Y decía Toscana, pero imagínense que alguien les dijera con comida lo mismo. Es una comida buenísima porque la comes muy rápido y enseguida digieres y vas al baño. No sería serio, pero con los libros sí lo decimos. Mira qué rápido se lee, qué bien se lee y ya, vas a otro. Cuando se leen de ese tipo de libros, o sea, malos, y de literatura basura, el énfasis está en los dientes, en el hecho de masticar. A eso es equilibrio de leer, no en las papilas gustativas de la lengua, ni en la digestión. Leer un libro malo es como mascar un chicle, como tener un regaliz para no fumar. Es para pasar el rato con ese libro, como cuando comes por ansiedad, no para disfrutarlo, no para ir al fondo de ello. Y aquí tenemos las dos figuras de gourmets y glotones y comelones como si fueran lo mismo. Piensen que todos hemos oído cómo alguna gente presume de que lee todo el tiempo, de su desmedido afán lector, dice, es que yo leo todo, leo hasta los letreros de la calle, prospectos, anuncios, es que es genial, como si fuera algo bueno. Nadie serio está leyendo todo el tiempo, ni comiendo todo el tiempo. El lector verdadero no tiene prisa, no tiene apuro. Lee cuando puede prestar toda su atención al libro, disfrutarlo y digerirlo bien. Podríamos poner aquí un choque o dos enfrentamientos, las abuelas contra la comida rápida. Las abuelas cocineras contra la comida rápida y basura, despacio frente a rápido. Piensen en las abuelas. Siempre dice, come despacio y disfruta lo que comes. Quizás no está de más recordar que Manuzio, el gran editor renacentista, tenía como lema festina lente. Apresúrate yendo despacio. Las abuelas son las madres, tanto de la narración como de la comida. Las sagas, las grandes historias familiares, de hecho, parece que una de las etimologías de la palabra saga en islandés es el de abuela, porque es la que cuenta todo, la que tiene toda la memoria de la familia, es la que cuenta las mejores historias. Y también la abuela es la que preserva la tradición culinaria. Las abuelas tienen un conocimiento familiar absoluto de la tradición. Hacen las cosas como lo hizo su abuela, y así su tatarabuela, y siguiendo atrás, pero a la vez, o quizás por eso, también añaden una pequeña impronta propia a los platos. Es como, según tengo entendido, con los moles de usted de México, ¿no? En cada familia hay una tradición, se hace el mole, todos saben cómo se hace, pero hay un poquito distinto. Y lo que le hace peculiar es la genialidad del que está llevando la antorcha de la familia, digamos. Lo tradicional, pero hecho con un toque particular, como los maestros antiguos, difuminados en el caldo de la tradición, digamos, pero con un sabor especial, propio. Esas abuelas cocineras te sugieren eso, que hagas las cosas despacio. Y todos los placeres son para disfrutarlos despacio. Hay que leer despacio, comer despacio, por el puro placer. Comer despacio, beber despacio, y así todos los placeres, despacio. Todo placer prefiere la lentitud, el deleite
que dura y persiste. Podemos llegar así entonces, volviendo al término de gastronomía, a los lectores conocedores, los connoisseurs. El paladar de un lector se va formando también, no nace ya un lector con un paladar. Como los niños, al principio no siempre se admiten los sabores fuertes. Luego ya crece el gusto para disfrutar más. Te empiezan a gustar los picantes, las salsas fuertes, los sabores sutiles y los matices. De igual modo, el paladar lector va madurando para reconocer lo realmente bueno. Pensemos, y además hablamos de experiencias directas de la lectura. Siempre recuerdo aquí, y si no lo he leído, les pido que lo lean, al profesor de griego Rosario Lachura en el cuentito de Lampedusa, el profesor y la sirena, también conocido como Ligea. Allí el profesor de clásicas comenta con una vivacidad absoluta sus textos, los textos clásicos griegos, y también disfruta muchísimo de la comida y habla de los sabores fuertes, como el del erizo de mar, y hay una comparación, digamos, entre el sabor del griego arcaico y el erizo de mar, cosas que él dice la gente ahora ya no aprecia, pero que están ahí, y para él es totalmente vivo todo. Los grandes lectores conocedores también trabajan con su olfato y reconocen lo bueno enseguida por un mínimo aroma. Y luego a menudo lo pasan a otros pares, a otros amigos también gourmets, casi en secreto. No les interesa lo que más vende, lo que todos compran, sino lo que unos pocos saben. Es una especie de cofradía que se va comentando, igual que dices, mira, hay un restaurante ahí que lleva una señora que tiene 3 mesas y hace un chile en nogada fabuloso. Igual también, busque tal, justo en una bodega hay un mezcal increíble que nadie conoce. Pues igual a veces nos pasamos autores y libros de culto, como algo, dice, mira, yo sé que a ti, por tu gusto, te va a gustar este autor, te prestaré esto, léelo. A veces, lamentablemente, la gente que tiene los grandes lectores con un muy buen paladar, son criticados de elitismo, y críticos, la gente en general, y las editoriales, venden esa imagen del lector glotón y omnívoro como si fuera bueno, y dicen que ese es un lector muy elitista, solo lee a unos muy especiales, difíciles de comprender. En la gastronomía no es así. En la gastronomía se valora. Un conocedor es alguien a que se respeta. Nunca se dice, ay, qué señor tan elitista, sino qué buen paladar tiene y qué bien sabe apreciar las cosas. En gastronomía, un lector se valora más que el poderoso director de una editorial. Volvamos al gusto y al ensayo, y veamos el ensayo como lo que es también un arte culinario. Ese gusto, que es la marca del lector verdadero, lo que corresponde al estilo de un autor. Podríamos definir como hacer un paralelismo entre el gusto de un lector y el estilo de un autor. El gusto es una forma de estilo también. La etimología, una vez más, nos da una pista. El inglés y el alemán tienen la palabra gusto, tal cual, traída del italiano en general y del francés, son las cosas del sur, que como sabemos, pues, es Roma y los católicos y todos los grandes placeres y el estilo, y de ahí viene la palabra gusto, y la tienen tal cual, gusto. En los diccionarios etimológicos ingleses dice, bueno, gusto, taste, gusto, de latín gustus, que literalmente es una prueba, y que viene de gustare, en latín, probar un poquito, tomar un poco de algo y escoger. Otra vez con los italianos llaman assaggio di lettura a esas primeras páginas, o sea, sería ensayo de lectura o prueba de lectura, a esas primeras páginas que tenemos en las páginas, en las webs de las editoriales, y está como una cala, como una cata de un vídeo, o sea, pruebe, haga una probadita. Bueno, en italiano se dice assaggio di lettura, literalmente ensayo de lectura. Unamos esto con lo que decíamos al comienzo, lo de ensayo di van, y entonces nos acercaremos a ver el ensayo también como un arte culinario.
Pero más sencillo, vayamos al padre del ensayo, al gran don Miguel, señor de montaña, como lo decía Quevedo. En su delicioso y nutritivo prólogo a la edición de los ensayos escogidos de Montaigne, publicados por la UNAM en 1959, Juan José Arreola nos señala que Justo Lipsio, amigo y corresponsal de Montaigne, piensa que ensayo corresponde con exactitud a la palabra latina gustus, esto es, la prueba que el gentilhombre de cámara, el maestresala, hace a la vista del rey para demostrar la inocuidad de los alimentos que van a servirse. Cuando el rey Enrique de Navarra visita Montaigne, como muestra de que tiene confianza absoluta en su anfitrión, se niega a que los manjares sean ensayados, o sea, probados en la mesa. Fíjate, me fío de tu buen hacer, tú eres mi anfitrión. En el fondo todo es lo mismo también. Cuando hay lectores a los que admiramos mucho, en mi caso puedo hablar de la influencia del gusto de Borges, o de Álvaro Mutis, o de Larbot, Cristina Campo, Lampedusa, lo que me dicen es que es bueno, prácticamente no los libros, bueno, voy directamente a ellos. De ellos sí me fío. Igual, me ofrecen su casa y digo, probaré lo que me ofreces. Quizá no sea en vano, volviendo a Arreola y a Montaigne, el hecho de que el bisabuelo del creador de los ensayos, el bisabuelo de Montaigne, Ramón Eiquem, hubiera sido un tratante de vinos. Para ir cerrando, volvamos al feliz encuentro que diría Said entre autor y lector, y recuperemos la figura del lector y elogiémosla en su justa medida. En el prólogo a su poesía completa, Borges volvía a su querido Berkeley para sugerir una teoría de la lectura. Y dice así Borges: el sabor de la manzana, declara Berkeley, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma, en el paladar solo. Análogamente, diría yo, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Como dice Said, que acuñó esa preciosa frase del feliz encuentro entre obra y lector, el lector completa la obra del autor. La creación continúa a través de esa radical aportación humana que es la lectura. El papel del lector es absolutamente protagonista. Su paladar es clave para dar todo su verdadero valor al plato. El gusto del lector es lo que le hace apreciar y compartir el deleite, la maravilla. Hoy en día, nuestros días, todos sabemos, conocemos a Pessoa, a Mallarmé o a Yeats, pero no fue así siempre. Pessoa nos ha llegado desde ese ser casi sus obras escritas en casa y guardadas en el arcón, nos ha llegado por el empeño de un puñado de lectores. Mallarmé por los 50 lectores que habrían dado la vida por él. Y como dice uno de sus lectores, Hugh Walpole, Yeats, eso allá en los años 20 del siglo pasado, Yeats es el más grande poeta en inglés porque lo saben 10 lectores. Es el lector, al final, el que da la pauta con su gusto. Para cerrar esta unión de gastronomía y lectura, la lectura en el fondo es como esa palabra que usamos en español, viene del griego, ágape. No solo es una comida copiosa, sino es una comida amorosa. Un ágape, una comida amorosa. Eso es la lectura. Como tal, implica para el lector compartir y compartirse, conversar y comentar el placer. Y es pertinente hacer como Maquiavelo, que se vestía con las mejores galas, con sus mejores trajes, para leer, para encontrarse con los invitados más distinguidos a través de sus intemporales libros. Hay que prepararse y ponerse en disposición para el máximo disfrute,
como cuando vas con una cena con alguien que aprecias mucho y que sabes que te va a hacer feliz. Y eso implica honrar los platos, las botellas, los libros, demorarse en cada paso, fijarse en lo que se come, en los detalles de olor, aspecto y sabor, seguir el ritual de la comida con lentitud, como decía Riyad Sabahan, para honrar lo que se come, lee, y el acto de comer, leer. Y hacerlo todo con la marca del amor. Esa marca que es, según sugería Simone Weil, la atención. Solo prestamos atención a fondo a aquello que amamos. Se trata de degustar los libros con atención y precisión, como un gourmet, como un conocedor. Cuanto más se sepa, mejor, cuanto mejor sea el paladar, más se disfruta. Más se disfruta. Leer requiere de todo nuestro ser. Leer verdaderamente es leer con toda nuestra atención, con nuestros 5 sentidos alerta. Leer con nuestra intuición y nuestro instinto. Leer con todo nuestro bagaje de vida, con nuestros recuerdos y vivencias, con los libros leídos y también con los que anhelamos y esperamos leer. Leer con la precisión y el cuidado con que se oficia la ceremonia del té, a la vez irrepetible y eterna. Leer como si nos fuera la vida en ello, porque nos va la vida en ello. Muchas gracias. Maestra Adriana, sigue ahí. Ya. Muchas gracias. Una disculpa, tuvimos aquí una falla en la última parte de la excelente presentación de su libro, doctor Valverde Villena, pero tenemos algunos minutos para interactuar con el público en esta presentación, lo que se antoja deliciosa, y yo me anoté aquí un poema en 4 cantos, ¿no? Precisamente de la tradición francesa, que se llama La gastronomía o los placeres de la mesa. Entonces, eso fue lo que llegó a mi mente al escuchar todo esto, aparte de lo que íbamos escuchando. Pero si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario con nuestro autor. Yo quiero comentar que me pareció muy enriquecedor esta comparación que se hace entre el disfrute, ¿no? Una cosa como muy sensorial en cuanto a la comida y en cuanto a la lectura, porque existe esta frase, ¿no? De devorar libros, siempre se hacen como muchas metáforas hacia ello y me parece muy enriquecedor que lo traiga el tema porque poco se habla de lo rico, de lo importante que es para el alma, ¿no? O sea, la comida del alma, que son las letras, que son estos tópicos y cómo uno se puede ver reflejado en un libro, inclusive con el ánimo que traiga, ¿no? O sea, si yo leo un capítulo hoy y no estoy del mismo ánimo, pues me va a venir de una manera, ¿no? Igual con la comida, pues algo no nos puede caer bien en ese instante. Entonces, yo lo aplaudo mucho, le agradezco mucho esta presentación, que fue bastante buena, bastante completa, digna de ser presentada en el marco del encuentro de lectura. Muchas felicidades y gracias nuevamente. Muchas gracias, Vania. Al respecto, un comentario con lo de la relectura. A veces hay gente que dice, bueno, ya he leído ese libro. No, ya lo he leído. Y tú has dicho algo muy correcto. A veces, no solo que no estés tú en la mejor disposición para leerlo, sino que tú cambias. Y entonces el mismo libro que lo lees con 15 años no es igual con 20 o con 25, porque te han pasado otra serie de cosas. Pero es que la relectura es lo básico. Y en la comida nunca decimos, ya he comido eso. Ya no quiero comerlo más. No, ya comí chile en nogada, ya comí huitlacoche, ya lo he probado. No. De hecho, en los libros
que merecen ser llamados libros, como se dice también en el baile y otras cosas así, en la repetición está el gusto. Dices, la primera vez, qué rico. Ahora, como ya sé cómo es, la segunda voy a ir a afinar los sabores. Y quieres volver a leerlo. Entonces, no, es que sé que eso me gusta y quiero otra vez ese vino y esa comida. Porque yo he crecido desde la última vez que he comido eso. Y con el libro es igual. Y ahí distingues mucho al lector del relector, porque el verdadero lector es el relector. Dice, no, es que ya sé cómo acaba. No acaba de ninguna manera, porque la literatura de verdad nunca acaba. Los libros de verdad nunca se acaban. Siempre encuentras más cosas. Y seguro que debió pasar, a mí me pasado más de una vez. Dice, ¿cómo no me he dado cuenta de esto tan evidente cuando leí este libro hace 5 años? Porque, claro, yo no era el mismo, pero eso estaba ahí. Entonces, tú mejoras tu paladar y quieres volver a lo mismo y encuentras muchas más cosas. Entonces, otra conexión también entre lo que es volver a lo que te gusta y buscar más matices. Incluso encontrarte tú en el libro, como comentabas también, ¿no? Me estoy encontrando más en el libro. Sí, no sé si el doctor Ral, adelante, por favor. Sí, gracias. Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros este nuevo plato que acabas de cocinar. Y disfrutamos, pero como todavía nada más viendo el libro así, no lo hemos leído. Nos has platicado muy ricamente, nos has dado muchas ganas de leerlo y saborearlo más, leyéndolo lentamente. Tú hablas muy rápidamente, vamos a leerlo muy lentamente. Y luego vemos, claro, es una gran colección de metáforas. Es un libro, es una metáfora completa, claro, es como la literatura vive de metáforas, pero esta hay que entrar en detalles entre comida y bebida y lectura, etcétera, y cuál vino es, y también en los valores, qué es un buen libro, qué es un buen vino, un libro que es una buena comida, etcétera. Ahí vamos a entrar en detalles, espero, en algún momento con una buena botella de vino. Será Muchas un placer, gracias doctor y Ral. felicidades. Será un placer. Podemos decir que esto con ustedes ha sido, como buena primicia, un aperitivo a la lectura del libro cuando venga más adelante. Sí. Unas botanitas para abrir boca. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ral. Y doctor Valverde Villena, una pregunta más. ¿Está publicado, me voy a poner inteligente, por plural? Sale con plural. O sea, todavía esto saliendo, pero es con plural que, bueno, es para los que no conozcan, es que no tienen por qué saber todos de todas partes, pero es la principal editorial de Bolivia y con la que también, con cuyo editor, pues los editores me llevo perfectamente y comparto no solo gustos literarios, sino también gastronómicos, porque también todo esto, también la idea de publicarlo ahí también hace en charlas de las dos cosas, ¿no? Y sí, lo con la editorial Boliviana Plural. Bueno, pues aquí queda. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Si no, bueno, pues aquí queda esta presentación desde La Paz, ¿no? Nos llega desde Bolivia. Muchas gracias, doctor Diego Valverde Villena, amigo entrañable y compañero de cuántas cosas que hemos emprendido juntos, cuántos proyectos hemos iniciado y hemos concluido satisfactoriamente, como en la comida, con calma. Y disfrute. Entonces, sí, un honor haberte recibido aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de manera virtual. Esperemos que pronto podamos contar con tu presencia. Será un gran placer también para sí, disfrutar ya más cercanamente de sus grandes escritores
y de su fabulosa comida, que es una de las luces del mundo, la comida mexicana. Muchas gracias a todos ustedes por la atención, a la UNAM, al Congreso y a usted en particular, doctora Aluviano. Una maravilla siempre compartir con ustedes y una delicia en todo el sentido de la palabra. Así es. Bueno, pues felicidades, enhorabuena y hasta pronto. Muchas Los gracias. invitamos a la siguiente mesa de presentación del libro, enseguida de esta, y a las 6 de la tarde, la tercera de esta tarde. Muchas gracias, doctor Valverde Villena. Saludos a Gracias todos y abrazos desde La Paz para Bolivia, a todos. todos los amigos queridos. Hasta pronto. Abrazo. Gracias.